Bueno, estamos ahora en Chía, en las afueras de Bogotá, con el escritor colombiano Juan Andrés Granados, que estamos en su taller y antes de presentarlo, miren más o menos el- el- la vista, ¿no?, que tiene. Chía está en las afueras de Bogotá, aproximadamente a unos 45 minutos en auto, y este es el taller. Y bueno, Juan Andrés, para mí tiene tres cualidades que se las voy a enunciar. La primera es que tiene casi 25 años constantemente escribiendo televisión, escribiendo para televisión. O sea, 25 años donde casi todos los días escribe y tiene una pantalla. La segunda cualidad es que es autor, tiene sus propias ideas y le dan de repente una paginita con una historia o con una sinopsis, como llaman, con un cuento, y él de esa paginita, de una sola página, hace, hace series de más de 70 episodios, hace telenovelas con 140 episodios. Y la tercera es que para mí es uno de los escritores de vanguardia, de avanzada. Juan Andrés, esta descripción es correcta. En gran parte sí, muchas gracias por la generosidad, Richard. Pues digamos, sí hay como cierta cuota de autoría cuando de todas maneras esto del sistema de obras por encargo para los escritores ha sido como un nuevo panorama de unos años para acá, pero en general sí, a ti te dan una idea, una página, dos páginas, te dan un personaje y de eso tú como autor tienes que desarrollar una serie de 60, 70 capítulos, como tú lo decías. En cuanto al tema de vanguardia, pues no sé, es una palabra que me parece un poco delicada, un poco difícil cuando pues en televisión abierta no es mucho lo que puedes innovar porque el público siempre está pidiendo unas cosas y las productoras y canales hoy en día tienen unos comités ejecutivos que más o menos tratan de saber lo que la gente espera. La vanguardia o el riesgo como autor de pronto va por el lado de cómo dentro de esas convenciones habituales tú logras contar lo que te interesa, lo que te inquieta, las ideas que has tenido con respecto a ciertos personajes o formas de ver la vida. Creo que ahí es donde está de pronto la cuota de vanguardia, de cómo logra uno como escritor mantenerse vigente en un mercado que está cambiando tanto y cada vez más rápidamente. Ahora, Juan Andrés, aquí en Colombia hubo un movimiento muy interesante que se realizó hace como unos 15 años, que era que la televisión y los autores colombianos iban por su propio camino, creando sus propias historias, y de repente se entró en la industrialización, que en cierta forma como que puso una barrera o puso unos esquemas a los escritores como tú, me imagino, y eso los hizo sentir un poco mal. ¿Eso es verdad, esta percepción y este movimiento, Juan Andrés? ¿Qué nos puedes Sí, decir? sí, de cierta manera, digamos, pues particularmente en Colombia, cuando empezaron o salieron al aire los canales privados, pues venían una serie de autores que ya tenían un nombre y un prestigio en la industria, a los cuales se les permitió seguir haciendo sus productos de una manera muy autónoma. Los que veníamos detrás en una gran mayoría tuvimos como que adaptarnos a unas nuevas condiciones de mercado donde, como te decía, pues ya un canal tenía que llenar unas parrillas de programación gigantescas, entonces pues eso benefició mucho la industria porque pues entramos en un ritmo mucho más vertiginoso de producción, de mayor producción, de más visibilidad internacional, pero de otro lado también se perdió como ese sello autoral que tenían muchos y que todos de alguna manera los que veníamos atrás queríamos tener. Durante unos años nos tocó adaptarnos un poco a hacer lo que nos pedían más o menos de alguna manera, salvo algunas excepciones notables, pero también siento que como ya hoy en día somos una industria mucho más grande aquí en Colombia, exportamos contenidos, exportamos productos, somos un lugar al que se viene a producir de otros países también. La misma dinámica llevaba a que otra vez estemos volviendo a historias con un sello autoral mucho más claro, donde ya a partir de que se cuadraron las cargas de alguna manera,
los ejecutivos ya tienen más confianza en el autor y en las decisiones de autor, y creo que estamos en un momento en que por lo menos en Colombia tenemos un voto de confianza algunos de los escritores o gran parte de los que tenemos la fortuna de que nos contraten, de que nos dejen actuar más libremente. Ahora, Juan Andrés, para explicarles más a quienes no lo conocen, ha estado trabajando para México, para TV Azteca, ha estado de director de contenido de CMO, la productora de Clara María Ochoa y Ana Piñeres, ha estado 15 años en Caracol, 14, más o menos, 14 años en Caracol, está ahora ligado a Sony Teleset. En estos momentos, ahí está la computadora, en estos momentos está escribiendo La Gloria de Lucho, una nueva serie para Caracol a través de Sony Teleset, y que ya no es las narconovelas, Juan Andrés. O sea, ¿qué onda con las narconovelas? Y que algunas se critican, otras que no, pero la gente las pide, ¿no? Pues digamos, en primera instancia en Colombia yo creo que era necesario que habláramos de ese fenómeno narco que permeó el país y permeó las instancias políticas, económicas. Durante mucho tiempo nosotros vivimos en medio del narcotráfico y en medio de todos los efectos del narcotráfico, y la televisión de alguna manera se mantuvo al margen de eso. Llegó un momento en que tanto los autores como la sociedad sentimos la necesidad de contar esa parte de nuestra historia. ¿Qué pasó? Que de alguna manera el fenómeno tuvo tanto éxito que yo creo que ya nos pasamos un poco la raya, y esto es una opinión muy, muy personal. Y más aún, este fenómeno de las historias narco tuvo tal éxito en el exterior que se siguen haciendo y siguen teniendo unas audiencias bárbaras. Pues en Colombia de alguna manera yo creo que muchos de los escritores ya como que dimos un check al asunto del narco, en muchos casos, y toco madera porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero ya estamos otra vez entrando en otro tipo de historias mucho más originales, mucho más novedosas, mucho más humanas, mucho más blancas, si se quiere. Como La Lucha. Como La Gloria de Lucho, que es una historia, digamos, basada en la vida real, en un personaje real que existió aquí en Bogotá, de un lustrador que llegó a ser concejal de la República. Lustrador de zapatos. Lustrador de zapatos, que llegó a ser concejal de la República. Y es una historia supremamente humana, emotiva, conmovedora, tierna, también dura, porque toca muchas cosas de nuestra sociedad, ¿no? De cómo las inequidades sociales muchas veces cierran oportunidades, pero al mismo tiempo a veces ponen a una persona a querer saltar de cualquier manera para cambiar esas circunstancias. Ahora, Juan Andrés también, hablando de las narcohistorias, fue el director de equipo que escribió Anónima, ¿no? Sí. Y eso fue muy exitoso también, ¿no? Sí, pero no fue una narcohistoria, eso fue como... Bueno, pero relacionado con una búsqueda de un narco. No, a ver, nada, perdón. Nada. Qué bueno que me preguntes eso, porque una de las cosas que creo que en un principio le pudo haber afectado en una primera instancia Anónima fue como esa percepción que hubo de que era otra historia narco. Y de hecho Anónima no pasaba nada que tuviera que ver con el fenómeno narco. El personaje antagónico de Anónima era más bien basado en un ex paramilitar que, después de un proceso de paz que se firmó aquí en Colombia con los paramilitares, el tipo queda libre y con todo su dinero disponible para negocios de minas ilegales de oro, para negocios de oficinas de cobro, un poco lo que pasó en la realidad del país. De hecho, el único negocio que tratamos de nunca meterle directamente fue el negocio narco. Entonces, pues sí había un tema de delincuencia, sí había un tema de vandalismo, pero era más tratar de reflejar cómo, después de un proceso de paz aquí en Colombia, hubo un grupo de personas que se dedicaban al paramilitarismo y terminaron legitimadas socialmente. Muy bien. Y bueno, vamos ahí. Mira, se nos unió el escritor argentino y director Leonardo Becchini, ¿no? Quizás está en México, tuvo una
un éxito en Televisa con La Candidata. Mira, allí nos está viendo, Okay. también está Russo Marín Morales. Y bueno, y en estos momentos, los escritores colombianos, a tu juicio, Juan Andrés, ¿cómo están posicionados en la industria panregional, comparándolos con los mexicanos, los argentinos, los brasileros? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué piensas tú que has viajado y has estado trabajando en México también? Pues yo creo que en este momento hay una demanda gigantesca de contenidos. En Colombia, en México, en todas partes, digamos, los contenidos son la materia del día y tanto los escritores, o sea, yo creo que Argentina, Colombia y México tienen como cierta afinidad en cuanto al tipo de historias que se cuentan. En Argentina, digamos, hay un tema de un humor que en Colombia y México no tenemos. Hay unas cuotas de riesgo con las historias que a veces la televisión abierta en Colombia y en México no permite, pero en México específicamente desde hace un par de años para acá hay un salto en el tipo de historias que se están contando, un salto en el tipo de protagonistas que se están abordando, como que rompieron un poco el esquema que habían manejado de la telenovela tradicional, las historias de amor y el melodrama. Y ese salto que dieron y el tipo de historias que están haciendo hace que el recorrido que hemos hecho en Colombia de alguna manera se vuelva atractivo para el mercado mexicano en este momento. Igual en México hay unos escritores también maravillosos, hay unas series que yo he estado viendo de México que me parecen también muy bien hechas, muy bien construidas desde los personajes, desde la estructura. O sea, creo que en este momento es a pesar de que la televisión como la conocimos está cambiando y pareciera que entra en crisis para muchos, creo que lo que está pasando es que entramos en otra era diferente, pero el contenido sigue siendo necesario y ahí estamos los escritores para proveerlo. También se nos acaba de unir el escritor colombiano Héctor Forero, quien tuvo un éxito ahora. Él está en México y tuvo un éxito. Él es el escritor de Mi marido tiene familia, ya va que está hay como un exceso de luz aquí, no sé. Entonces, bueno, Héctor, bienvenido a la conversa. Yo inclusive estoy aquí hablando con Juan Andrés, porque Héctor me dijo, si vas a Colombia tienes que entrevistar a Juan Andrés, o sea, te quiere mucho, ¿no? Sí. Y las historias colombianas, debo decirle que en estos momentos y en algún momento estuvieron en el prime time de la televisión mundial, especialmente de México, en los horarios de las 8:30, de las 9:30, de las 10:30, eran historias colombianas haciéndole el remake. Y nos acaba de decir Juan Andrés que este movimiento de autoría que fue un poquito truncado, para llamarlo así, por la industrialización de la televisión y la internacionalidad que vino aquí a Colombia, donde todos los estudios de Hollywood compraron empresas, está volviendo en cierta forma, ¿no? Sí, esto nos lo está diciendo, o sea, las ideas y las historias colombianas vuelven. Igualmente hay una ley que se llama Pepe Sánchez, que bueno, que está muy famosa porque les da a los escritores y directores un porcentaje de su obra. Brevemente, la ley Pepe Sánchez, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues por fin en Colombia hay una ley que protege los derechos de los autores y los directores, que era un derecho que ya tenían los actores aquí en Colombia con una ley que se llama Fanimiki, que es el derecho a cobrar una ejecución pública, los derechos de ejecución pública. Quien emite devenga unos dineros por esa emisión de un programa que tú escribiste o que un director dirigió, y hasta este momento en Colombia los autores no teníamos derecho a cobrar esas regalías que sí existen en México, en España, en muchos países que están agrupados en una gran organización que se llama CISAC. Con el apoyo de CISAC... Que creo que están ahora en una convención en Portugal, ¿no? En Lisboa. Sí. Entonces, con el apoyo de CISAC y a través de Redes, que es la Asociación de Escritores de Colombia, y DAS, que es la Asociación de Directores de Colombia, se hizo un trabajo muy arduo para convencer a los congresistas de que apoyaran una ley que nos diera como ese derecho de cobrar algo por la emisión de nuestras obras, y pues afortunadamente ya tenemos eso en Colombia.
Y bueno, la llamaron Pepe Sánchez en honor al gran Pepe Sánchez, ¿no? Que ha sido actor, director y escritor. Y escritor, ¿no? También. Ok. ¿Qué más podemos compartir? Mira, ahí dice que el Canal 1 está preguntando Russo Marín Morales, camarógrafo de Caracol, dice la nueva competencia en Colombia con el Canal 1. ¿Cómo ve el nuevo campo para trabajar en Colombia? Tú que, bueno, para los escritores, mientras más canales haya, me imagino que son más fuentes de trabajo, ¿no? Pues sí hay mucha expectativa, digamos, sobre qué oferta laboral y con qué va a llegar el Canal 1, pero hasta este momento, pues todos estamos como esperando a ver qué va a pasar. Lo que uno esperaría es que de todas maneras es una nueva pantalla para otro tipo de contenidos, para otro tipo de apuestas, porque pensaría que no le van a apostar a lo mismo que ya Caracol y RCN llevan haciendo desde hace 15 años y en lo cual han tenido éxito. Entonces, en esa medida yo creo que es una oportunidad para todo el mundo. No sé muy bien todavía cómo va a funcionar el esquema. Sé que hay gente muy seria detrás de eso, algunas personas que conozco pues que ya están trabajando en toda la propuesta Canal 1. ¿Pero escritores, no, Andrés? No, ejecutivos. Ejecutivos, sí. ¿no? Bueno, eso está ahora presidido por Felipe Boschel, ¿no? Que dejó Caracol para entrar a Canal 1 y bueno, y está allí Patricio Wills, está el grupo de Jim McNamara de Estados Unidos con Alan Sokol, que son financistas y ejecutivos de la televisión, saben mucho de ellos. Y en noticias está también Daniel Coronel, presidente de Univisión de Noticias, que también es accionista de Canal 1. Y bueno, y el gran periodista Yamid Amat, ¿no? Bueno, ahí hay 5 personalidades vamos a llamarlo así, en el grupo accionario nuevo. Es una licencia que dio el Estado colombiano por 10 años a este grupo. Y bueno, y ellos buscaron a Felipe para que le administrara eso, y es un gran reto para Felipe Boschel. ¿Qué más hablamos, escritor Juan Andrés? O sea, la gloria de Lucho, ¿para cuándo está? ¿Cómo va a ser eso? No, pues esos datos sí no los tengo todavía. Ya empezó producción. Tenemos un elenco muy bueno, la protagoniza Enrique Carriazo, Verónica Orozco, otro elenco muy interesante tenemos ahí detrás, y la historia de verdad está quedando muy bien hecha, muy bonita. Y yo ¿En qué capítulo vas escribiendo, Juan Andrés? Voy por la mitad de la serie. Ok, bueno. Bueno, eso, entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a despedir entonces a Juan Andrés Granados. Gracias a la audiencia de escritores, Leonardo Becchini, Héctor Forero, todos los que nos están viendo. Y bueno, esto es un talento colombiano internacional que ha trabajado, inclusive ha estado asesorando al Canal 13 de Chile en contenido, ¿no? En un momento sí, ¿no? Cuando estaba... se me escapó. Bueno, hubo un tiempo en que venían del Canal Chile acá y logré como una conexión con ellos y me dijeron, vea, asesore un grupo de historias que tenemos, y fue una experiencia bien interesante con ellos. Bueno, muchas gracias. Entonces, este ha sido una conversación en vivo con un escritor colombiano, joven, no tan joven, en el medio de los 40 años por ahí, ¿no es verdad? Más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Joven. y bueno, y de vanguardia, es considerado de vanguardia por sus propios compañeros. Y bueno, muchas gracias a Juan Andrés Granados por recibir a Produ en su taller de Chía en las afueras de Bogotá. Gracias. Transmitió para Produ Richard Izarra.